Sí te escuchamos, Marcela. Ok, buenas noches. Siguiendo con el ciclo de conferencias, en esta oportunidad nos complace presentar la ponencia a cargo del ingeniero Ernesto Daniel Cárdenas Vargas. Él compartirá hoy día el tema Retos de los descubrimientos de los nuevos medicamentos en la industria farmacéutica. El ingeniero Daniel Cárdenas Vázquez es egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en la Facultad de Ingeniería Química. Tiene un doctorado, un candidato a doctor en la Universidad Carolina del Norte, en Estados Unidos. Dentro de su experiencia en investigaciones y publicaciones, tenemos nanofibras hídricas compuestas de hidrogel hiladas con alta elasticidad y resistencia, influencia de la temperatura en la concentración de fenoles en humo líquido a partir de cascarilla de arroz de la variedad NIR, producción de hidrógeno a partir de la cascarilla de arroz por reformado de vapor, diseño de turbinas de viento para generación de energía en la ciudad de Santa Rosa, en Chiclayo. Y como su experiencia profesional ha sido pasante en el órgano supervisor de investigación, energía y minas, Socinermin, ha sido analista de calidad junior en Industrias Mochica, Sociedad Lambayeque, y presidente de la Junta Directiva Nacional de Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú. Sin más preámbulo, recibamos pues al ingeniero Ernesto Daniel. Muy buenas noches, ingeniero, bienvenido. Muy buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Vamos a ver si se puede ver esto más claro. Ya, ahí está. Bueno, me alegra mucho. Agradezco la invitación por parte del Consejo Directivo del capítulo, a Rocío, quien fue mi compañera en la universidad también, y bueno, a todos los miembros aquí presentes. Voy a compartir brevemente un poco del trabajo que vengo haciendo aquí durante mi doctorado. Voy a compartir mis diapositivas. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el panorama y los retos en el descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos. Ya que, bueno, me parece un tema pertinente, especialmente porque ahora con el tema de la pandemia y con el tema de las vacunas y con la aceleración de no solo el descubrimiento, sino la comercialización y la disponibilidad en el mercado de nuevos medicamentos, no todos positivos, es bueno ver un poco cuál es el proceso que sigue un compuesto químico o un grupo de compuestos químicos para ir desde el laboratorio hasta la farmacia o la botica o el lugar en el que estemos, ¿no? Brevemente, yo nací en la ciudad de Moyobamba, un poco sobre mí, y luego fui a estudiar en Lambayeque. Soy egresado de la Facultad de Ingeniería Química, Industrias Alimentarias, de la Escuela de Ingeniería Química. Luego, el 2016, empecé a hacer el doctorado en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, en el estado de Carolina del Norte, en la ciudad de Raleigh. Y ahora estoy ya en el último semestre. En un par de meses voy a defender el doctorado para luego hacer el postdoctorado. Entonces, para mí, yo siempre aprecio mucho a la Pedro, a la Lambayeque, al capítulo también, porque hicimos varios eventos ahí en el local que está en Balta, ¿no? Esto es un poco
En resumen, en una diapositiva de lo que yo hago, antes de empezar a hablar sobre el descubrimiento de nuevos medicamentos, ustedes pueden ver aquí, bueno, luego voy a volver a reproducir esto, pero parte de mi investigación doctoral, o parte para poder ser candidato a doctor, y bueno, para obtener el doctorado aquí, uno necesita publicar investigación y hacer un aporte original a la ciencia. Entonces mi investigación en el doctorado se divide en dos partes. El primero es estudio biomateriales a escala nanométrica, en este caso nanoemulsiones, que son termoresponsivas y que se autoarreglan en función a un estímulo externo, que es la temperatura, con aplicación en la encapsulación y liberación controlada de medicamentos, o lo que se llama drug delivery. Entonces, al aumentar la temperatura en una nanoemulsión, podemos ver que se empiezan a formar estructuras mesoscópicas y microscópicas, como de 1 a 5 micrómetros, ¿no? Que esto forma una red a escala micrométrica para poder encapsular y transportar y luego liberar drogas o medicamentos, ¿no? Esa fue la primera parte de mi investigación, fue experimental, es decir, en el laboratorio yo llevé a cabo experimentos. Y la última parte de mi investigación es el descubrimiento de nuevos medicamentos, básicamente el estudio de la nucleación y de la cristalización de ingredientes activos o de ingredientes farmacéuticos activos o medicamentos o drogas para poder descubrir, y esta parte es en sílico, es decir, es computacional la investigación, por el alto costo experimental que tiene. Entonces, la primera parte, ya vamos a ver más adelante en las diapositivas, la primera parte del descubrimiento de un nuevo medicamento es la simulación de la formación o de la interacción de las moléculas para formar núcleos de cristales. Y hablando de cristales, vamos a ver que los cristales, que es más que todo, casi el 90% de los medicamentos que están en el mercado ahora tienen al menos un compuesto cristalino, y algunos son 100% cristalinos. Pero los cristales no solo son medicamentos. Es más, probablemente reconozcamos a los cristales como minerales. Por ejemplo, el ibuprofeno. Esta es una imagen del microscopio electrónico de los cristales de ibuprofeno. Podemos ver que tienen forma cristalina y uno puede medir las distintas propiedades de los cristales. El cemento, el ingrediente activo del cemento, el clinker, es un ingrediente, es un compuesto cristalino, y el arreglo de las moléculas en el clinker del cemento define las propiedades hidráulicas y mecánicas del cemento. Así que la forma en la que se sintetiza el cemento y la estructura, el arreglo físico de esas moléculas para formar los cristales es lo que últimamente decide cuáles son las propiedades del cemento. Y un cristal bastante común, muy usado en general, uno de los productos químicos más estudiados y más usados es la urea, o los fertilizantes, en realidad. La urea es uno de esos, ¿no? Entonces, estos pellets básicamente son agregaciones de cristales, y la estructura cristalina de la urea o de los fertilizantes decide una propiedad fundamental que vamos a hablar un poco más adelante, que es la biodisponibilidad, o bueno, la disponibilidad de ingredientes activos en el transporte de estos compuestos, ¿no? En este caso, la urea, del transporte de nitrógeno del el fertilizante hacia el suelo. Pero viendo un poco cuál es la estructura que se necesita
para descubrir un nuevo medicamento? ¿Cómo es que se empieza la investigación en el proceso preclínico y en el desarrollo de un nuevo medicamento, ¿no? Lo fundamental es la investigación y el desarrollo, un paradigma de investigación y desarrollo farmacéutico, es decir, puede ser la necesidad o puede ser el hecho de poder o querer aportar algo original. Luego está la selección de los compuestos, y en la selección de los compuestos es básicamente donde entra a tallar la investigación computacional, porque imagínense si digamos, para una enfermedad X, o en el caso del COVID, que es más reciente, han habido miles de compuestos que hubiesen sido candidatos, y entonces se necesitaba hacer primero simulaciones computacionales para reducir ese número a un número más realista, en el que no se tenga que gastar tanto dinero en el laboratorio para llevar a cabo las pruebas, ¿no? Y luego están las actividades de investigación y desarrollo preclínico, ¿no? Farmacológico, metabolismo, farmacokinética o farmacocinética. Y por último, lo de qué tan seguro es el medicamento en las personas, ¿no? Y ya posteriormente a todo ese análisis, ya se hace la traslación clínica, los ensayos clínicos, ¿no? De primera, segunda, tercera y cuarta fase, como en el caso de COVID que nosotros pudimos ver, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma desde descubrir un nuevo compuesto hasta que esté en el mercado, ¿no? Y muchas veces uno considera de que es muy sencillo, ¿no? Probablemente el descubrimiento no tome demasiado tiempo, no, o sea, no es tan poco, ¿no? Pero, por ejemplo, el descubrimiento toma más o menos entre 1 a 5 años. Y después de que ha sido descubierto el medicamento, usualmente este descubrimiento se lleva a cabo inicialmente en una computadora o en una supercomputadora, en un clúster computacional donde se hacen muchas pruebas, muchas simulaciones. Luego esto va a la industria a escala piloto, y el tiempo más o menos en la industria es como 6 años. Luego de que se ve que es viable, se tiene que hacer todo un papeleo para poder hacerse las pruebas. Entonces, en promedio, toma más o menos entre 12 a 13 años desde el descubrimiento de un medicamento que es óptimo y que rinde económicamente, en el que hay un retorno a la inversión adecuada para que la industria invierta, ¿no? Y el costo del desarrollo de un nuevo medicamento es aproximadamente 1.3 billones de dólares actualmente, ¿no? Esa es la razón por la que a veces uno se pregunta por qué no hay curas o por qué no hay medicamentos para enfermedades que son raras, y es porque como para la industria farmacéutica no va a haber suficiente demanda, la industria no ve como viable la inversión en el descubrimiento de un nuevo medicamento, ¿no? Ahora, ¿cuál es el ratio de éxito del descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos, ¿no? Esto es lo que les mencionaba, ¿no? Usualmente cuando hay una enfermedad nueva, más o menos hay entre 5.000 a 10.000 candidatos, compuestos químicos candidatos. Es decir, se hace como un escaneo de lo disponible en la base de datos, y usualmente es entre 5.000 a 10.000 compuestos químicos. Después de esos 5.000 a 10.000, se hace una pequeña corrida, una pequeña simulación, y más o menos 250 compuestos son los que pasan a la fase de simulación extensiva, ¿no? De esos 250, se hace la fase piloto en un laboratorio, y más o menos son 10 medicamentos los que van a avanzar hacia las pruebas clínicas en humanos. Y de esas 10, usualmente es una la que avanza a ser comercializada, ¿no? Entonces, más o menos es como una en 10.000, ¿no? Un compuesto de cada 1.000 compuestos que iniciaron las pruebas tienen éxito
y son comercializadas en el mercado. Entonces, a veces uno no visualiza mucho eso y uno a veces se pregunta por qué toma tanto tiempo en que un medicamento llegue a la farmacia, ¿no? Pero es la dificultad y el alto costo. Ahora, hay muchas etapas de validación. Inicialmente, antes de cualquier prueba clínica en humanos, hay un estudio in vitro en células o en organismos modelos unicelulares o multicelulares. Pueden ser como C. elegans, que son unos gusanos para todo lo que es estudio neuronal, o puede ser en moscas de la fruta, que también son usados para otras pruebas, o puede ser en E. coli, en Escherichia coli también es un organismo muy usado para estados de validación in vitro de nuevos medicamentos. Luego ya se hace una prueba en vivo, normalmente en animales medianos o grandes, ratones, pueden ser perros, pueden ser gatos, pueden ser otro tipo de animales, inclusive hasta monos, ¿no? Y luego ya en la parte avanzada se hace prueba clínica, y nuevamente antes de hacerse la fase 3 y la fase 4 en seres humanos, se prueba en perros en los que se inyecta la enfermedad para ver la efectividad, ¿no? Y esto es algo muy importante. A veces se cree que para una enfermedad nueva se necesita descubrir desde cero un nuevo medicamento, pero un poco más del 70% de los medicamentos que actualmente están en el mercado resultaron de esfuerzos anteriores de investigación y desarrollo. Pongamos, ¿no? Para la fiebre amarilla en el siglo pasado se estudiaron muchos medicamentos y se llegó a comercializar 2 o 3, por ejemplo, pero ya hay estudios de validación de otros medicamentos que fueron usados para enfermedades posteriores y no se tuvo que descubrir desde cero la droga o el medicamento, ¿no? Ahora, este es más o menos, cuál es el proceso de descubrimiento de medicamentos, ¿no? Lo principal es la identificación del target, es decir, tanto del descubrimiento de, poner un ejemplo, ¿no? De cáncer, ¿no? Aunque aún no hay cura para el cáncer, pero el descubrimiento es la identificación tanto del medicamento o los candidatos a medicamentos, como de qué parte biológica, qué proteínas o qué tipo de compuestos biológicos van a ser usados para poder estudiarse en este proceso, ¿no? Eso demora más o menos entre 1 y 3 años. Ahora, la generación del proceso del descubrimiento más o menos demora entre 1 y 2 años, es decir, las simulaciones, el screening de las candidatas, de las vacunas o de los medicamentos candidatos, la optimización, bueno, acá pueden ver el desarrollo preclínico y el desarrollo formal. Entonces, el tiempo promedio en la industria para la investigación y el desarrollo, no la comercialización, para investigación y desarrollo son 12 años, o mayor a 12 años, ¿no? Pero el tiempo deseado en la industria es que sea menor a 7 años. Entonces, por eso es que cada vez la industria está contratando más gente para hacer estudios de descubrimiento de medicamentos, porque 12 años de inversión es muchísimo dinero en personas, en equipos, en tiempo, en recursos de laboratorio. Y el mejor ejemplo es la vacuna de COVID, ¿no? Que tomó un poco menos de como 15 meses, un poco menos de 15 meses, desde que empezó desde cero, bueno, con candidatas previamente estudiadas, hasta tener un estudio de fase 4 en humanos, que fue la última fase ya, ¿no? Ese es el mejor ejemplo, pero es que la inversión fueron billones de billones, ¿no? De dólares. Ahora, en la industria,
se tiende a hacer el balance o el retorno, a estudiar el retorno de la inversión, ¿no? El balance entre la inversión y entre lo que, el tiempo que va a tomar recuperar la inversión y tener ganancias, ¿no? Entonces, a veces se tiende a saltar la ley, lo cual no está bien, pero una de las formas en la que muchas industrias se saltan la regulación de países, de varios países, es llevando su R&D, su R&D, su investigación y desarrollo, el Research and Development, hacia países con leyes menos estrictas para investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, ¿no? Entonces, mucha gente va a países asiáticos, inclusive en países como Perú no hay mucha legislación en como qué límites se puede haber para el usar en humanos o en animales, por ejemplo, ¿no? Entonces, países europeos o norteamericanos llevan para acelerar esos 12 años, convertirlos en 7, 5 años, pues se saltan legislación, ¿no? ¿Cómo mejoramos? Entonces, hay un nuevo paradigma para la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, ¿no? Y básicamente son dos áreas distintas. Una es la integración de habilidades. Actualmente la industria no está buscando gente experta solamente en una cosa muy específica, sino que está buscando personas con expertise en algo específico, pero que tengan cierta experiencia o la capacidad de aprender habilidades y adquirir conocimiento en todo el área. ¿Para qué? Para que la persona que haga el descubrimiento entienda y pueda ver a futuro cuáles pueden ser los problemas que pueden tener los ensayos preclínicos y clínicos y pueda usar ese conocimiento para evitar y para reformular y de esa forma hacer una integración de todo el proceso disminuyendo el tiempo necesario, ¿no? Y el otro es la responsabilidad conjunta, ¿no? Es decir, que el medicamento no deja de ser mi responsabilidad en el momento en el que pasa la fase clínica, sino que hay una constante retroalimentación, ¿no? Y eso implica que el científico o el ingeniero que está en el área de descubrimiento o que está en el área de planta debe tener conocimiento no solo de su área, sino también del aspecto regulatorio, del aspecto legal y de un poco del modelo de negocio, ¿no? ¿Qué se necesita para integrar? Y ahora vamos ya un poquito más a la parte técnica. Nosotros como ingenieros químicos estudiamos 4 áreas fundamentales en la carrera, ¿no? Uno es el diseño de reactores, el otro es los fenómenos de transporte, ¿no? Transferencia de masa, transferencia de energía y transferencia de momento o mecánica y fluidos, ¿no? La otra área que uno estudia es la termodinámica. Y la otra área es los métodos numéricos, ¿no? La capacidad matemática de acercar a la realidad un modelo ideal, ¿no? Entonces, el área de la ingeniería química que más se aplica en el descubrimiento de nuevos medicamentos es la termodinámica. Especialmente, bueno, esto es las fotos de algunos de los principales contribuidores a la termodinámica, Carnot, Joule, Clausius y, bueno, Gibbs, que es considerado el padre de la termodinámica moderna, ¿no? Todas estas ecuaciones de energía libre, la energía de Helmholtz, la entropía, entalpía, energía interna y todas estas propiedades fueron propuestas por él de manera formal, ¿no? No vamos a entrar en detalle con eso, no es el tema de hoy. Así es como se vería un formulario, o como se veían los formularios al menos cuando yo llevaba termo, ¿no? En el 6º ciclo. He puesto aquí, así, a grandes rasgos, las 3 leyes de la termodinámica y la ley cero.
¿Y por qué? Porque básicamente estas definiciones formales que tiene la termodinámica ayudan muchísimo a entender el proceso de formación de drogas o de medicamentos. Y específicamente, como mencionamos, más del 90% de medicamentos son cristales. Entonces, el proceso de cristalización tiene como primera etapa el proceso de nucleación, es decir, formar la semilla o el primer núcleo que va a definir la estructura final o la interacción entre futuros núcleos para la agregación de moléculas para formar el medicamento cristalino, ¿no? Así que la cristalización es importante en muchas aplicaciones. En la comida, por ejemplo, el chocolate, la estructura del chocolate, o cuando nosotros comemos un chocolate, a veces vemos que inclusive dentro de la misma marca, en distintos tipos, como por ejemplo un sublime, ¿no? Puede ser que uno sea más duro, más suave, que uno se derrita más rápido en la boca, otro que se derrita menos. Entonces, por ejemplo, el grado de cristalización y el polimorfo del cacao, del ingrediente activo del cacao, y la interacción y la agregación que ha tenido en el proceso de elaboración del chocolate, define cuáles son sus propiedades, ¿no? Los tintes son una de las aplicaciones muy importantes de la cristalización, porque el grado de cristalización, el orden de cristalización, el número de etapas en la cristalización define el color del tinte. Entonces, es muy complejo el área de la ciencia del color, especialmente en los tintes, ¿no? Ya hablamos un poco sobre el cemento, súper importante. Los explosivos. Entonces, el grado de explosión de la dinamita o de cualquier explosivo depende de la estructura cristalina que tenga y del arreglo molecular que ha tenido esa estructura en el proceso de síntesis, ¿no? Y el área que, bueno, nos estamos enfocando es el área farmacéutica, ¿no? En el que es importantísimo, muy importante, y ya vamos a ver algunos ejemplos de errores que se cometieron en el proceso de cristalización en el pasado, que causó muchas muertes, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué es difícil estudiar la nucleación, ¿no? La nucleación, cuando en la literatura científica, es conocido como un proceso o un evento raro. Entonces, cuando uno busca nucleación y busca materiales, todas las descripciones empiezan como, este es un evento raro, y bueno, y empieza a describir, ¿no? ¿Y por qué es un evento raro? Porque es muy difícil estudiar la nucleación. Y hasta ahora, con el avance tecnológico que existe, es casi imposible visualizar el proceso de nucleación de un cristal. Por lo tanto, como no entendemos, en el sentido en el que la escala de tiempo es muy pequeña y no existe hasta ahora tecnología en el que podamos visualizar escalas tan pequeñas de tiempo con escalas tan pequeñas de tamaño, de dimensión, ¿no? Entonces, estamos hablando en la escala de los femtosegundos, ¿no? O sea, 10 a la menos 12 a 10 a la menos 15 segundos. Esa es la escala más o menos de nucleación. Entonces, no se puede todavía estudiar mucho a esa escala. Y experimentalmente, la nucleación es un proceso estocástico, es decir, que es un proceso totalmente aleatorio. Al menos hasta ahora, o sea, hasta ahora no se ha definido un algoritmo, no se ha encontrado un proceso lógico que sigue la nucleación, es muy estocástico. Como dijimos, el núcleo usualmente es muy pequeño y es difícil de detectar, y cuando ya se detecta, ya dejó de ser núcleo y pasó a ser un cristal, ¿no? Y debido a la dimensión tan pequeña, diminuta de los núcleos, hay muchas impurezas o muchas superficies que afectan al estudio. Es decir, puede haber un contaminante que puede ser la décima parte de una partícula de polvo, pero ese tamaño es mucho más grande que el núcleo. Por lo tanto, en lugar de empezarse a formarse el núcleo
con las moléculas que se agregan, empiezan a agregarse sobre la impureza que está presente, ¿no? Y debido a esa pequeña escala en tiempo y espacio, los errores medidos son muy largos, ¿no? Esa es en la parte experimental. Ahora, en la parte teórica o en las simulaciones, las teorías macroscópicas, como las que vimos de Gibbs, o la termodinámica clásica, la teoría clásica de nucleación en la termodinámica, deja de funcionar porque estamos hablando no de escala nanométrica, sino en Armstrongs, ¿no? Es muy, muy complicado. Por eso es que es un evento raro, escala molecular, ¿no? Además, la mayor parte de sistemas físicos para describir las interacciones atómicas no son buenas para cristales. ¿Por qué? Porque usualmente usan la mecánica clásica, o sea, la mecánica newtoniana, y para empezar a estudiar la nucleación uno tiene que entrar a la teoría cuántica, la física cuántica, es decir, esto era un poco más a Schrödinger, como ya entrando a la teoría de la relatividad, ¿no? Un poquito, ¿no? Y por lo tanto, es difícil entender el transporte, porque si en un proceso como, por ejemplo, la elaboración de la caña, a veces es tan difícil entender en qué momento, por ejemplo, en los vacuumpanes empiezan a formarse los cristales, porque en realidad ese es un proceso de cristalización muy, 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 muy fácil de visualizar, porque en nuestra región hay mucha, bueno, ahora con algunos problemas, pero hay algunos ingenios azucareros, ¿no? Pero en realidad es difícil predecir en qué momento van a empezar a formarse los cristales, ¿no? Y eso es que los cristales de azúcar son a escala milimétrica, ¿no? Son unos cuantos milímetros. Imagínense siendo 100.000 o 1.000.000 de veces más pequeño, ¿no? Entonces es muchísimo más difícil poder entender. Y es difícil también comparar los experimentos con los estudios teóricos porque no se sabe si la escala es correcta o no, ¿no? Ahora, ¿cuál es el proceso teórico experimental, ¿no? Del desarrollo de medicamentos cristalinos, ¿no? Como dijimos primero, es la identificación del target, es decir, cuál es la enfermedad o cuál es la necesidad que existe, ¿no? Es muy importante ir al registro histórico de drogas o de medicamentos previos usados o estudiados para disminuir el tiempo. Luego, el término, y bueno, muchos de nosotros pensamos de que cuando hablamos de drug discovery, ¿no? De descubrimiento de nuevos medicamentos, es que vamos a inventar una molécula o que vamos a descubrir una molécula que nunca ha sido usada. En realidad, el proceso de descubrimiento de nuevos medicamentos es más el descubrimiento del principio activo de la molécula para, para atacar o para ser beneficioso o para neutralizar el target identificado, ¿no? Ese es el concepto más apropiado de descubrimiento de nuevos medicamentos, no es descubrimiento del principio activo, del uso específico de una molécula para su aplicación biomédica, ¿no? Y bueno, ya luego vienen los test preclínicos, y luego los test clínicos de fase 1, fase 2, fase 3 y ya fase 4 cuando ya está listo para ser usado en la población en general, ¿no? Y esto es lo que yo les mencionaba hace un rato, ¿no? Más del 90% de los productos farmacéuticos contienen algún medicamento o algún principio activo de forma cristalina. ¿Y por qué? Porque la cristalización es un proceso que permite no solo encapsular de una forma ideal o apropiada las moléculas, sino que permite entender cómo es que nosotros podemos perfilar no solo la encapsulación, sino también el almacenamiento y luego la liberación del medicamento, ¿no? Un ejemplo, aquí está, un ejemplo muy claro
fue en los años 80 e inicios del 90, los retrovirales. ¿Qué es un retroviral? Bueno, en este caso en específico es un antiviral, por así decirlo. Es un medicamento para virus, para combatir los virus. En este caso, el ritonavir era un retroviral usado para combatir los efectos del VIH, del virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Que posteriormente causaba el SIDA, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahora, un medicamento en forma cristalina, la forma estable de un medicamento se llama un polimorfo, ¿no? Entonces, el polimorfo es una forma estable y determinada de un compuesto cristalino a cierta temperatura y presión. Y usualmente hablamos de polimorfos a temperatura ambiente, es decir, a la temperatura en la que estamos y presión en la que estamos, ¿no? 25 Celsius y una atmósfera. Entonces, el ritonavir tenía dos formas polimórficas, tiene dos formas polimórficas, ¿no? Que es la forma 1 y la forma 2. Simplemente son nombres que se les dan así. Y resulta de que la forma 1 es la forma en la que, bueno, básicamente esta es la solubilidad, lo que en la industria farmacéutica se conoce como la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es la disponibilidad del compuesto activo para ser absorbido o para ser liberado de manera controlada o no cuando está encapsulado en un medicamento, ¿no? Entonces, la solubilidad de la forma 1 en una mezcla de etanol-agua con estos porcentajes, o con estos ratios 95-5, era esto, ¿no? Entonces, se había encontrado que la forma 1 era la forma ideal con mayor biodisponibilidad en una concentración, bueno, o en un medio que se asemejaba mucho al cuerpo humano, ¿no? Entonces, cuando empezó a fabricarse este medicamento, pasó algo muy interesante, y es que en los primeros análisis se creía que solo existía la forma 1, ¿no? Pero luego de estar 6 meses en el mercado, bueno, y probablemente por falta de un adecuado control de calidad o de análisis adecuado, muchas personas que habían contraído el VIH y estaban usando este retroviral, denunciaron que el retroviral no tenía efecto en ellos, y muchos de ellos habían muerto, habían fallecido. Entonces los familiares empezaron a a presentar reclamos, a hacerle juicio a la empresa, y la empresa, bueno, en realidad, laboratorios independientes y la empresa al mismo tiempo descubrieron de que en el proceso de síntesis de este retroviral no solo existía la forma 1, sino que principalmente estaba formándose la forma 2, y es que ellos no habían, bueno, muchas fueron las razones en el proceso, pero una de esas fue la presencia de impurezas y el control exacto de presión y temperatura en la síntesis, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos en su prueba piloto y en sus primeras pruebas tenían condiciones ideales, o bueno, condiciones ideales para ellos, pero luego cuando empezaron a producir a gran escala, no pudieron reproducir esas mismas condiciones. Por lo tanto, la forma 2 era la que predominaba, y vemos que la solubilidad es muy poca, por lo tanto, la biodisponibilidad era muy baja, y la concentración de este medicamento en la sangre y luego en el organismo no era la suficiente como para poder inactivar el VIH. Así que sí, es un ejemplo, y esto pasó hace como más o menos 20, 30 años, ¿no? Así que esa es la importancia de la cristalización, porque puede parecer simple o sencillo, pero cuando hay más de una forma cristalina estable, cuando hay más de un polimorfo para cierto medicamento, puede pasar lo que pasó con este retroviral, y en vez de mejorar las condiciones de las personas, pueden morir, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los retos actuales, no? En realidad, los retos actuales y los retos que siempre han existido, pero que ahora están más vigentes, es predecir la forma cristalina, ¿no?
La complejidad del proceso de cristalización y de nucleación, la predicción de la forma cristalina de un medicamento, es un reto. Ahora, la segunda es predecir la cristalizabilidad, es decir, el ratio de nucleación en distintos solventes a distintas condiciones, ¿no? Uno puede encontrar a temperatura ambiente 2 o 3 o 4 polimorfos. La pregunta es, ¿cómo llego yo a esos polimorfos, no? ¿Cómo formo el núcleo? ¿Qué solventes uso? ¿Qué temperaturas? ¿Qué presión? Y lo último es, ¿cómo varía el polimorfo en función a esas condiciones, no? Entonces, bueno, la investigación que yo hago un poco más estudia la parte 2 y parte 3. No voy a ir en los detalles de los resultados que tengo, pero estos son usualmente los retos que existen, ¿no? Y un ejemplo que usamos aquí en nuestro laboratorio es la sulfadiazina, que es un medicamento modelo, y nosotros estudiamos el efecto del solvente en el proceso de nucleación y cristalización de sulfadiazina, sulfameracina y urea. Son las tres drogas modelo que usamos. Y es interesante. Nosotros usamos principalmente 4 solventes: acetonitrilo, agua, metanol y, bueno, etanol también, ¿no? Y podemos ver de que la sulfadiazina tiene distintas barreras. Y creo que aquí hay un gráfico mejor, sí. Déjame ver si... creo que está más adelante. Esto, por ejemplo, es una imagen, una captura de una caja de simulación. Como dijimos hace un momento, hacer experimentos con estos medicamentos que tienden a ser muy caros suele ser muy experimentalmente caro, de tal manera que lo primero que se hace es hacer una simulación molecular de una caja con el solvente que necesitamos, a la presión que necesitamos, o a la presión deseada y a la temperatura deseada y a la concentración deseada, ¿no? De esa manera, usando recursos computacionales, disminuimos el número de escenarios que necesitan ser usados en el laboratorio para poder luego avanzar a la fase experimental y disminuir el costo final del desarrollo de nuevos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, la misma concentración de urea, que no solo es un fertilizante, sino también es una droga modelo, la misma concentración de urea en 2 solventes distintos que son el acetonitrilo y el metanol, altera drásticamente la estructura del solvente. Podemos ver que las moléculas azules que vemos aquí son las moléculas de solvente que no son afectadas en absoluto por la presencia de la urea, ¿no? Pero cuando vemos en acetonitrilo, vemos que la estructura del solvente varía drásticamente, y eso nos puede ayudar a predecir un poco, a entender, bueno, tratar de elucidar el mecanismo de nucleación. Como acá dicen, no es un rompecabezas, en realidad las moléculas de las drogas o los medicamentos son un rompecabezas. Ingeniero Daniel, disculpe, tiene 5 minutos más. Ok, sí. Estoy viendo, ok. Ya, entonces, para terminar aquí podemos ver de que hay un término en la cristalización que se llama la barrera de nucleación, que es la cantidad de energía que necesita un compuesto para empezar a formar el primer núcleo, ¿no? Y ese es uno de los pocos indicadores actualmente que se utilizan o que se pueden medir experimentalmente y teóricamente para empezar a entender el proceso de cristalización, ¿no? ¿Cómo sabemos qué cristales, no? A veces asumimos de que sabemos cuáles son los polimorfos, pero en realidad es cómo encontramos la mínima energía necesaria en la interfaz de los cristales para formarlos, ¿no? Y ese es el reto. La forma tradicional es hacer una
minimización de la energía en los látices, pero no, no vamos a entrar a esto. Esto requiere mucho, un poquito de mecánica cuántica, pero no vamos a ir ahí. Ahora, ¿cuáles son los retos finales que tenemos, no? Una es reducir el número de estructuras, o quizás encontrar cómo cristalizarlas, incorporar los efectos entrópicos, ¿no? Y es aquí donde entra el trabajo del ingeniero químico a escala un poco más de hacer ciencia, ¿no? Por la capacidad del ingeniero químico de poder relacionar un proceso industrial con los principios fundamentales de la termodinámica, ¿no? Y mejorando el aspecto energético. Así que yo quisiera dejar con esto. El reto es que la industria farmacéutica necesita más ingenieros químicos que no solo puedan comprender los procesos industriales, sino que puedan entender el porqué de los principios termodinámicos en los procesos industriales, y en este caso para el descubrimiento de nuevos medicamentos, ¿no? Yo quiero agradecer a mi grupo de investigación. Mi investigación es financiada por la National Science Foundation, que es la asociación de la Fundación de Ciencia de Estados Unidos, y también por NABEC, por la beca Presidente de la República. Pueden escribirme a este correo con cualquier duda y estoy listo para responder sus preguntas. Agradecemos la participación del ingeniero Daniel. Una brillante exposición, ingeniero, mis felicitaciones. Y estamos abiertos a la ronda de preguntas. Los que deseen participar, por favor, si levantan la mano para poder llevar un orden. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Con esto del tema del COVID, ha causado bastante discusión el tema de las vacunas, ¿no? Entonces, bueno, escuchaba en su ponencia, entonces, ¿qué tan seguro podríamos sentirnos todos los seres que hemos sido vacunados, ¿no? Con 2 dosis, 3 hasta 4ª dosis, ¿no? ¿Cuál sería la opinión o tener la certeza de que se habla mucho de que puede afectar nuestro ADN, cambiarlo, ¿no? Entonces, muchas cosas siempre se hablan, a veces sin fundamento, ¿no? O de repente pasar de un lado a otro, ¿no? Se va convirtiendo hasta en rumor, ¿no? Entonces, ¿podríamos sentirnos todos los que nos hemos vacunado seguros de que estamos protegidos ante este virus? Bueno, para empezar, yo no soy un experto en COVID, o no soy un virólogo ni un inmunólogo, pero algo que, bueno, yo leí los primeros papers que salieron publicados respecto del ARN mensajero y esta nueva tecnología que se usaba para las vacunas, y yo considero de que, bueno, para empezar, el tiempo de desarrollo no fue como de 7 a 12 años que usualmente demora, pero la diferencia fue que se pusieron muchísimos recursos más a la vez para el desarrollo. Entonces, yo considero de que sí es una vacuna segura, al menos por la información publicada. Algo que sí es cierto y que no se puede negar es que van a haber efectos secundarios, o ya hay efectos secundarios. Creo que leí lo último que se ha publicado es que ha retrasado en un cierto número de mujeres el periodo menstrual, ¿no? Lo ha vuelto irregular cuando era regular. Fue uno de los efectos de la vacuna. Pero yo considero de que los beneficios que ha traído la vacuna superan grandemente a los perjuicios que podría traer, o los efectos secundarios que podría traer. Entonces, volviendo al ejemplo del periodo alterado, es mejor tener un periodo alterado que haber muerto. Entonces,
Esa sería mi respuesta, ¿no? No tendría más específicos. Ok, ingeniero, muchísimas gracias. Ingeniero, le damos pase al ingeniero Oscar Sosa para que pueda eh, compartir el diploma otorgado a su persona. Ok. Me parece que el ingeniero Oscar Sosa está con problemas en el audio. Bueno, sin mayor preámbulo, ingeniero, agradecemos su brillante ponencia, ¿no? Y participación en esta noche que engalana la Semana del Ingeniero Químico. Muchas gracias por Maciel, haber compartido sus experiencias con nosotros. Esperamos aquí con el ingeniero Oscar Sosa. sí, solamente Daniel, felicitar por esta ponencia muy interesante acerca de la industria farmacéutica y también agradecer por representarnos a través de nuestra casa de estudios de la Pedro Ruiz Gallo y desearte todos los éxitos a ti y a todo tu grupo de investigación para ese doctorado. Muchísimas gracias. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, ingeniero Ernesto Daniel Cárdenas Vázquez, por haber participado como ponente en la conferencia Retos en los descubrimientos de nuevos medicamentos en la industria farmacéutica, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Química dentro del marco del 48 aniversario de creación del capítulo, realizado el 19 de enero de 2023 con la duración total de 3 horas académicas. Daniel, nuevamente extenderte las felicitaciones y las gracias por haber participado. Es un honor tenerte como ponente en esta semana aniversario. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Sosa, y a todo el equipo del capítulo. Muchas gracias. Sí, a todos los ponentes, a todos los participantes también, Maciel, invitarlos que en unos minutos nuevamente empezamos con la otra ponencia. Sí, con el mismo link, no sé si ya está en la sala, ya está el ingeniero Rowell de la Cruz, ¿no? Continuaríamos entonces.
Bien, buenas noches. Continuando con las ponencias, en este momento tenemos la participación del ingeniero Cromwell Bernardo de la Cruz López, quien esta noche compartirá con nosotros el tema importancia del hidrotratamiento de combustibles en la economía de la energía del país. El ingeniero Cromwell es ingeniero químico, egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, tiene una maestría de gas y petróleos en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con certificación internacional de Project Management Professional, especializado como panelista en las unidades de tratamiento de la refinería Talara en Petroperú, especialista en instalaciones de gas natural, especialista en petróleos y derivados, especialista en supervisión de hidrocarburos líquidos, especializado también en sistemas de integrado de gestión, la Tetranorma, y con más de 10 años de experiencias en el rubro de hidrocarburos, energía y gestión de proyectos. Ingeniero, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ante todo, agradecer a Dios por permitirme participar en esta semana del ingeniero químico. Muy buenas noches a los colegas, ingenieros, doctor Sosa, ingeniero Oscar Sosa, que también muy buenas noches. Bueno, es un honor participar en esta semana y mucho más como ponente, dando un granito de arena a todos nuestros colegas, pues, ¿no? No sé si ya podemos iniciar o hay un... Ingeniero, ya podríamos continuar con la exposición. Ya, entonces yo voy a poner mi presentación, me dan un minutito y cuando le pongo me avisan a ver si me logran ver y escuchar. Muchas gracias. Ok, ingeniero. Sí se ve, ingeniero, la ponencia. Ok, a ver, un ratito para... Bueno, el tema que hoy vamos a tomar es un tema, digamos, netamente relacionado con la economía, ¿no? Todos somos ingenieros químicos, ¿no? Somos encargados muchas veces de los procesos químicos en una unidad, en una planta. Somos personas que en realidad conocen mucho de lo que es balance de materia y energía. Somos personas que se encargan muchas veces de hacer optimizaciones energéticas en una unidad. Sin embargo, el mismo tenor de ser ingenieros también nos lleva pues a relacionar esta parte, digamos, del proceso productivo, ¿no? Con la economía del país, ¿no? Entonces eso es lo que ahora conllevan a este tema, ¿no? Yo actualmente estoy trabajando en una planta de hidrotratamiento, sin embargo, con la especialización de lo que es gestión de proyectos y cursos de economía, me he dado por relacionar este tema con el crecimiento, pues no con la economía energética, ¿no? Y de esta manera, pues, dar a conocer mediante esta ponencia a mis colegas, ¿no? La verdad, este es un tema que salió de mí, ¿no? Entonces, ahí vamos a empezar con un ejemplo, ¿no? Muchas veces el ejemplo que voy a poner es algo sencillo, ¿no? A veces uno sale, éramos dos colegas, por ejemplo, dos colegas que terminamos la universidad y nos tocó ir pues a dos plantas iguales, digamos, ¿no? Una planta cervecera, la otra también a otra planta cervecera.
Pasa que una planta cervecera era mucho más, tenía una tecnología mucho más sofisticada y la otra era un poquito antigua, ¿no? Entonces, haciendo un balance de energía, que normalmente nosotros como ingenieros, bueno, tendemos a hacerlo, el consumo de energía de una de las unidades pues, no, era mucho mayor que a la otra, ¿no? Y entonces ahí sacamos en un producto, y el producto tú a las finales defines, pues, ¿no? ¿Cuál es tu costo productivo? Entonces ahí en base a eso defines tu margen. Entonces, por ese lado, la empresa que si va a invertir, digamos, en una tecnología mucho más sofisticada, pues, a la larga va a reducir sus costos de mantenimiento y también no va a afectar al medio ambiente, ¿no? En cambio, la otra planta, digamos, cervecera que tiene una planta antigua, los costos de mantenimiento, los costos también, los impactos al medio ambiente van a ser un poco grandes, ¿no? Entonces, por ese lado, lo mismo se relaciona con el país, ¿no? Un país, por ejemplo, que tenga una matriz energética, no de buena tecnología, va a ser un país que va a gastar mucha energía, pero no es que va a gastar mucha energía en su proceso productivo, sino va a gastar mucha energía básicamente porque va a haber pérdidas en el momento de utilizar la energía, ¿no? Muchos sabemos por principio de termodinámica que el 100% del uso de la energía no se da, ¿no? Por más que sea pues una máquina muy sofisticada, ¿no? Siempre hay un margen de pérdida. Entonces, al tener un país, digamos, con una matriz de transporte, una matriz industrial, una matriz comercial bastante, digamos, obsoleta, antigua, no vamos a tener pues un alto consumo de energía, pero nuestro costo productivo va a ser muy bajo. Al contrario, si tienes tú pues tu matriz energética renovada, tu matriz industrial con combustibles limpios, con combustibles que no afectan al medio ambiente, entonces de esa manera vas a tener un bajo consumo de energía y capaz tu costo productivo va a ser mucho mayor que otro país. Entonces, y ahora que hay protocolos internacionales con el cuidado del medio ambiente, también como país, el ranking pues sobre el cuidado del medio ambiente nos va a ayudar, ¿no? Bueno, ese es como un preámbulo al tema que vamos a ver, ¿no? Espero que, bueno, por ahí haya quedado un poquito claro, el ejemplo no ha sido muy, muy largo, sí corto, ¿no? Porque tenemos solo una hora. Sin más preámbulo, vamos a ver el índice que vamos a tomar hoy día. Es el objetivo de introducción, que es la primera parte, como todo tema, la definición de términos para que conozcan los términos que vamos a tocar. Ahí hay dos temas importantes, que es el 3 y el 4, que va relacionado a lo que es economía energética, ¿no? La energía y el desarrollo socioeconómico, y el desarrollo sustentable y la política energética. Y en base a esas dos herramientas, se proponen también normativas, ¿no? Entonces ahí hay una normativa propuesta, luego lo relacionamos con el proceso propuesto que es el tratamiento, ¿no? Finalmente, los beneficios de este proceso ante la economía energética. Esos son los 7 puntos que vamos a tocar y vamos a ir desarrollando nuestra ponencia. Hasta aquí, no sé si me copian bien, no me escuchan. A ver, ¿me pueden informar, por favor? Bueno, esperemos que sí me copien y sí me escuchen claro. Listo. Bueno, continuamos. Como objetivo principal, ¿no?, de esta ponencia vamos a tener es conocer la importancia para la economía energética del país, el cumplimiento de la normativa que exige la reducción del contenido de azufre en combustibles mediante el proceso químico de hidrotratamiento. En este caso ese es el objetivo principal. Pero en específico también hay, ¿no? Es conocer los conceptos e indicadores de la economía energética, tales como el consumo total de energía, el desarrollo socioeconómico, el desarrollo sustentable y la política energética, que son herramientas, ¿no?, que tiene esta economía energética para analizar, planificar, implementar y evaluar el desarrollo, ¿no?, tu mismo desarrollo, ¿no? Entonces, ya basándonos en esos dos objetivos,
pasamos ya a la introducción, ¿no? La introducción, no voy a demorar mucho, porque ya justo ya hablé de los dos ejemplos, ¿no? Lo ideal, digamos, de una economía energética es conocer las fuentes que tiene el país. El país cuenta con fuentes no renovables, por ejemplo, como petróleo, reservas de gas, reservas de carbón, reservas de uranio, también reservas de fuentes renovables, ¿no? Por ejemplo, de energías, las hidroeléctricas, tenemos energía solar, energías de viento, todas esas energías, si están desarrolladas en el país, bueno, las consideramos, ¿no? O si también parte de eso también debe conocerse, porque sabes cómo conocerse la energía primaria, la secundaria y los centros de transformación, ¿no? Eso es la parte inicial, digamos, ¿no? Que debemos conocer en un país, ¿no? Luego, la segunda parte es conocer estos indicadores, ¿no? Que nos va a ayudar a planificar, digamos, a largo plazo el desarrollo de la política energética. Dentro de ese marco tenemos ahí indicadores de demanda, de requerimiento de energía, el consumo total de energía, ¿no? Yo como país debo saber cuánto me consume toda mi población, ¿no? Llamémosle población a todos los sectores productivos, ¿no? Ya sea industrial, comercial, residencial. Entonces, ¿qué institución hace ese balance? Es el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, el Ministerio de Energía y Minas, dentro de sus facultades, está pues hacer todo ese balance energético para que en base a ese balance energético pues pueda hacer prospectivas, ¿no? En bien del país, ¿no? Ahora, esos datos que saca el ministerio los relaciona también, porque también a nivel internacional hay datos de desarrollo económico, ¿no? El índice de desarrollo humano, la intensidad energética, el desempleo energético, son índices que te ayudan a comparar país con país, ¿no? O sea, ¿qué país tiene el mejor consumo de energía? Porque tiene, digamos, una matriz energética renovada, actualizada. ¿Qué país consume mucha energía, pero su matriz energética es obsoleta, ¿no? O que gasta mucha energía. También, aparte de compararlo, te ayuda a proyectar, ¿no? Te ayuda a proyectar a decir, no, mira, si acá yo puedo mejorar, ¿no? Entonces, lanzo un proyecto, si es que es algo nuevo, para poder que el Estado invierta en mejorar, digamos, por ejemplo, no sé, yo he escuchado, o en este caso vamos a relacionarlo con el hidrotratamiento, ¿no? En el 2009, 2008, por ahí, lanza una normativa basada que el consumo de combustible no debe ser mayor a 50 ppm en azúcar, ¿no? Entonces, esa normativa no es que se lance así porque se le ocurrió, digamos, al Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, ellos hacen, detrás de eso hay un plan energético, hay una política energética que van apuntando a la actualización de toda la infraestructura del país, ¿no? Entonces, en base a eso ya las empresas privadas y públicas hacen sus inversiones para mejorar, digamos, y cumplir con esa normativa, ¿no? También el desarrollo sustentable, ¿no? El índice económico, social, ambiental. Siempre relacionemos la economía, pues no solamente con la parte, digamos, del dinero, ¿no? Relacionemos con el bienestar social, con el bienestar ambiental, ¿no? Finalmente, la economía energética, pues, te ayuda, pues, a monitorear los indicadores para mejorar la economía energética. También se plantean políticas energéticas y los planes energéticos nacionales, ¿no? Eso es en una introducción a lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, como actualmente, ¿no? Las limitaciones de las fuentes de energía, las fuentes convencionales como los ríos, los límites ya, el petróleo se acaba, el gas natural, por ejemplo, ya si no hay inversión para mayor exploración, también esas reservas ya se acaban, ¿no? Entonces, respecto al impacto del medio ambiente, ha llevado a los que hacen la política se preocupen por el uso eficiente de la energía, que se preocupen por el desarrollo de tecnologías menos contaminantes
y además también la selección de fuentes de energía con un menor impacto en el medio ambiente. Actualmente en el mundo están pues siempre, la investigación es muy avanzada, ¿no? Están determinando cuál es el combustible que perjudique menos al medio ambiente y que pues sea, digamos, de una reserva interminable, ¿no? Y entonces eso hace que la tecnología de las maquinarias pues esté actualizándose. Pues una alternativa en el uso del impacto ambiental, ¿no? Para no impactar el medio ambiente, es el proceso de tratamiento de combustibles, ¿no? Que nace de una obligación normativa para cumplir con los objetivos de una política implementada por el gobierno con el fin de mejorar la economía energética. Bueno, aquí solamente un concepto básico de lo que es economía de la energía. Ahí Alfredo Dahmer y Raúl García son profesores de la Universidad Católica. Ahí me gustó mucho ese concepto que ellos dieron y lo he tomado. Es importante para conocer el funcionamiento del sector energético, desde los requerimientos, demandas y usos de la energía en los ámbitos doméstico, comercial, transporte y sectores productivos e industriales. Entonces, ahí tienes que analizar todos esos requerimientos, ¿no? Y demandas y los usos de la energía. Además, analiza la estructura, la evolución de diversas fuentes de energía como petróleo, gas natural y carbón y todos los recursos que se tienen como país, ¿no? Considerando pues el impacto con el medio ambiente, ¿no? Además, genera algunas nuevas tendencias y escenarios de perspectiva de acuerdo al análisis de medidas de una proyección energética. Casi lo mismo que comentaba en la introducción, ¿no? Pero este concepto, como digo, ya es de dos autores muy reconocidos. Entonces, que se basan primero en reconocer todo lo que es las fuentes y luego hacer un análisis de ellos y tomar, pues, decisiones en base ya a un balance energético general. Hay términos que hay que conocer, como les comenté, si bien es cierto, la economía es muy importante, pero hay que conocer también los términos que se manejan. Y tenemos ahí, por ejemplo, los recursos energéticos, ¿no? Que son dos tipos, ¿no? Pues son por fuentes no renovables y por fuentes renovables, ¿no? Por fuentes no renovables se trata de la cantidad de energía primaria extraída de yacimientos de minerales, puede ser ahí petróleo, gas natural, carbón mineral, ¿no? Y de lo que es los renovables está la hidroenergía, la leña, el bagazo y todo el tema, digamos, energía solar, energía eólica. Aquí al lado izquierdo he puesto ahí una estadística o un cuadro donde el Ministerio de Energía y Minas sí realiza esos balances, esa identificación de recursos, ¿no? Ahí sí está un poco desactualizado el dato de 2019, sin embargo, para modo de entenderlo, digamos, y de saber que el ministerio se encarga de estos registros de los recursos y analizarlos, ¿no? Ahí al lado izquierdo, ahí tenemos la participación de las fuentes en la producción de energía primaria, ¿no? Y aquí vamos a ver qué es energía primaria para poder entender más. Ahí, por ejemplo, tenemos la energía primaria, la unidad de medida. Siempre es bueno tener en claro que la unidad de medida que es en energía es en terajoule, ¿ya? En terajoule. Entonces, pasamos al siguiente término que vamos a ver, son las reservas, ¿no? Como les digo, las reservas son muy importantes conocerlas también. Básicamente las reservas que tenemos actualmente en Perú son de gas natural, ¿no? También hay un cuadro estadístico que podemos ver ahí. El gas natural tiene una reserva acá, si le llamamos técnicamente, le decimos en el 2019, que está acá dice abajo, cifras de reserva al 31 de diciembre de 2018, ¿no? Es 10 TCF, ¿no? Que le llaman los trillones de pies cúbicos. De igual manera, de petróleo, de líquidos de gas natural, petróleo, carbón mineral y uranio. Entonces, todos esas cifras de reservas lo tiene que tener mapeado el ministerio, ¿no? Y acá al costado también la participación, pues, de cada uno de ellos, ¿no? Dentro digamos, del país.
Aquí cabe recalcar que las reservas que se consideran son las reservas probadas. Ahora, ¿y qué es la reserva probada? Las reservas probadas de hidrocarburos son cantidades estimadas de crudo, gas natural o líquido de gas natural, las cuales mediante datos de geociencias e ingeniería demuestran con certidumbre razonable la recuperación de estos, de los yacimientos conocidos bajo condiciones económicas y de operaciones existentes a una fecha específica. Entonces también hay otros conceptos de reservas probables, reservas posibles, ¿no? Que tienen un grado de certidumbre mucho menor, ¿no? Que necesitan un poco más de inversión para que puedan ser estudiadas por la ingeniería que se tiene, ¿no? Pero aquí no puse el dato de las energías renovables, dado que son estimaciones que pueden tener márgenes de error, ¿no? Entonces, por eso es que mayormente el Ministerio de Energía y Minas evalúa lo que es así con cifras reales a las reservas no renovables. A las renovables, como que tiene datos mayormente aproximados, ¿no? En lo que es definición de términos, también aquí tenemos 3 términos que sería bueno que lo conozcan: energía primaria, energía secundaria y centro de transformación. Energía primaria es la energía que provista por la naturaleza, como dicen, ¿no? El centro de formación, la centro de transformación son las plantas en la cual una energía primaria pasa a ser una energía secundaria, ¿no? O también una energía secundaria se vuelve a procesar, ¿no? Entonces, esto de los centros de formación es una instalación donde la energía primaria o secundaria es sometida a procesos que modifican sus propiedades mediante cambios físicos, químicos, bioquímicos, y dentro de ellos, como ejemplo, están las refinerías, las plantas de gas, las centrales eléctricas, ¿no? Por ejemplo, como reserva primaria tengo el petróleo crudo, pasa por un centro de formación que es una refinería, y voy a obtener energías secundarias que son las naftas, el GLP, el queroseno, el combustible, todo lo que conocemos, pues, ¿no?, como producto del petróleo, ¿no? ¿Y cómo que pasa una energía secundaria? Por ejemplo, yo puedo coger un gas que salió de la refinería y pasarle por la petroquímica. Entonces está pasando por otro centro de transformación, pero ya no es una energía primaria, sino una secundaria, ¿no? Entonces, esa energía secundaria también va a generar digamos, otro producto, ¿no? Aquí, justamente lo que les comentaba, tenemos las reservas, ¿no? Tanto lo que es reservas no renovables como renovables, pasan por un centro de transformación, se generan en energía secundaria, y la energía secundaria pasa a ser consumida, pues, ¿no?, al uso final, que puede ser usada para generar calor, para iluminación, para fuerza y movimiento, ¿no? Que básicamente es lo que mueve, digamos, a un país, ¿no? Al otro lado izquierdo tenemos que esta unidad transformadora tiene rendimientos, ¿no? No es que sea 100%, toda mi energía se genera, energía primaria pasa a secundaria, no es así. Siempre ahí hay pérdidas, ¿no? Entonces ahí a la eficiencia, los colegas, ¿no?, conocemos ya los principios de la termodinámica. La tercera principio de termodinámica es, pues, ¿no?, que hay una eficiencia que se debe considerar para cada equipo, ¿no? Ahora, una unidad transformadora está formada por muchos equipos, entonces hay que considerar a todos los equipos y sacamos un porcentaje ahí, ¿no?, de eficiencia de la unidad transformadora. Aquí hay un ejemplo aproximado, ¿no? Entonces, de eficiencia. Entonces ahí tenemos la energía secundaria. También una energía secundaria se va a usar, por ejemplo, el gas natural ya va a tu cocina, el 100% de energía no la usas, siempre se pierde, o sea, siempre hay una pérdida de lo que es energía, ¿no? Luego, el otro tema importante es el balance energético. El balance energético es un balance a nivel país. Nosotros como ingenieros químicos hacemos un balance de energía en una unidad, en una planta, para conocer básicamente y tener, digamos, mapeado todo nuestro proceso, ¿no? A nivel país también se hace un balance energético, ¿no?
Acá tenemos EP, es energía primaria, CT es los centros de transformación, ES es energía secundaria, y CNT, que es al final, es el consumo neto total. Ahora, ¿qué es el balance energético? Es una estructura que contabiliza todos los flujos y stocks de la energía de un país y una región en un año, ¿no? Desde su estado de la naturaleza hasta su utilización final, ¿no? Entonces aquí podemos ver, ahí les he puesto la fórmula, como para que puedan hacer ahí un balance en caso se requiera, pues más adelante. ¿El balance energético para qué se utiliza? ¿No? O sea, tú haces un balance tal como lo haces en una industria para tomar decisiones, ¿no? Entonces tú dices, no, mira, esta máquina me está bajando todo el margen de mi producción. Entonces igual acá, ¿no? Este sector me está bajando toda la, vamos a actualizarla, vamos a sacar una normativa para que todo se alinee, ¿no? Entonces ahí te ayuda, ¿no? Entonces, ¿para qué se utiliza un balance energético? Conocer la estructura del sistema energético, analizar su evolución en el tiempo para determinar un diagnóstico energético, ¿no? La perspectiva energética en forma integral, ¿no? O sea, ahí tienes ya todo el balance y tú vas a ver qué sectores tienen mayor consumo de energía. Entonces ahí tú tomarás la decisión de actualizar tu matriz, sea de transporte, sea de consumo de residencial o lo que fuera. También la relación como variables económicas, demográficas, datos de infraestructura energética. Por ejemplo, dices tal, en la sierra, llega a la sierra y ahí el consumo de energía es muy baja. Entonces, por ende, está relacionado, no solamente vamos a ver los indicadores, ¿no? Hay mucha relación el tema del consumo de energía con la calidad de vida de las personas. Entonces ahí lo vamos a ver. ¿Qué más te ayuda este balance energético? Te ayuda a identificar y cuantificar los procesos de sustitución entre fuentes energéticas, ¿no? Si bien es cierto, tú tienes una matriz energética que consume solamente petróleo, digamos, el diésel, ¿no? Que es un poco más pesado, ¿no? Entonces ahora tú puedes renovar toda sacas una normativa o una facilidad para que todos los autos se conviertan a gas natural. Entonces, bajo ese aspecto, el gas natural es menos contaminante y es más barato, ¿no? Entonces ahí tu matriz energética, pues este balance energético te ayuda también a sustituir fuentes energéticas. Elaborar los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero del sector energía. Es muy importante hacer esa cuantificación. Es ahí donde se toma la decisión y se saca la normativa para reducir el porcentaje de azufre en los combustibles. Y finalmente, la organización y sistematización de la información energética, aumentando su confiabilidad de dicho balance. ¿Ya? Entonces ahí al lado izquierdo, podemos ver del sector hidrocarburos, ¿no? Un diagrama de flujo del sector hidrocarburos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos el balance de la producción y de la importación, ¿no? Cómo esa producción de petróleo crudo luego se consumen en refinerías y luego se puede pasar por diferentes sectores, ¿no? Ya, bueno, no le voy a explicar muy específico. Este gráfico a simple vista se ve muy bien, lo pueden analizar luego, seguramente lo voy a, si me piden, o lo puedo compartir la información. Pero lo que interesa acá es que quede claro, pues, para qué se usa este balance energético, ¿no? Finalmente, acá les muestro lo que el Ministerio de Energía y Minas publica también anualmente. Ellos hacen su balance también. Este es un cuadro donde se puede ver todo lo que es la parte, digamos, del registro de energía por producción, importación, ¿no? Luego la transformación, todo lo que se consume, la energía que se consume en la transformación y el uso final, ¿no? Entonces, el Ministerio de Energía y Minas lo tiene mapeado, digamos, ¿no? ¿Cuál es su consumo anual, ¿no? Y así de esa manera plantea su política energética. También es bueno conocer el hidrotratamiento de combustible, es otro término, ¿no?
¿Qué es el hidrotratamiento de combustible? El hidrotratamiento o hidrodesulfurización es un proceso químico de refinación de petróleo utilizado para reducir los componentes azufrados y otros componentes como el nitrógeno y hidrocarburos aromáticos, ¿no? Mediante una reacción química catalítica entre el combustible y un hidrocarburo, que es un hidrocarburo con el hidrógeno, ¿no? O sea, siempre vamos a usar el hidrógeno en este caso, ¿no? Para poder remover el azufre, ¿no? Mediante un proceso catalítico vamos a utilizar un catalizador. En refinerías se utiliza dicho proceso para cumplir especificaciones normativas de gasolinas y diésel, ¿no? Aquí voy a explicar a grosso modo este proceso, ¿no? Entiendo que como nosotros somos especialistas, pues no, ingenieros químicos conocen mucho del proceso. Entonces aquí me van a entender muy rápido. Nosotros tenemos actualmente nuestro combustible con alto contenido de azufre, ¿no? El alto contenido de azufre de la nafta, que son las gasolinas, el gasoil, que es el diésel, y el querosene, bueno, lo llaman, es un producto pues que puede ser usado, que ahora ya no se comercializa, ¿no? O sea, estos tres productos, o el gasoil y la nafta, son productos que tienen alto azufre, que con ayuda del hidrógeno, ¿no? Pasa pues por un proceso catalítico, ¿no? Un proceso catalítico siempre se caracteriza por obtener condiciones de operaciones severas, ¿no? Que el catalizador pueda resistir ahí y hacer su reacción química, ¿no? Y cómo nosotros obtenemos, digamos, esa temperatura y esa presión que, que se requiere en ese reactor, que es el corazón del proceso, ¿no? Necesitamos, pues, para generar presión, tenemos por la parte superior, pues, un compresor para que el hidrógeno entre con presión, y también para la parte líquida, pues, una bomba, ¿no? Una bomba para que entren al reactor con presión. Y la temperatura lo genera, pues, acá un horno, pues, no un intercambiador de calor, ¿no? Entonces, de esa manera, utilizas acá el reactor con catalizador para remover el azufre que tiene ese hidrocarburo, ¿no? Ya sea nafta o diésel. Una vez que tú obtienes esas reacciones, son altamente exotérmicas, ¿no? Lo vas a eliminar por la parte inferior y vas a poder entregar calor, ¿no? Que necesita, ¿no? O sea, una optimización energética, ¿no? Que muchos de nosotros, como ingenieros, estamos aptos para poder hacerlo, ¿no? Luego, finalmente, pasa ya a un proceso de separación, ¿no? Pero hay que bajar la presión y también bajar un poco la temperatura, ¿no? Entonces ahí le bajas la presión, luego pasa a un separador, la parte gaseosa, y por la parte superior sacamos el H2S, bueno, si hay nitrógeno sale amoníaco. La parte inferior pasa ya a una estabilizadora, ¿no? Y la estabilizadora, pues, es una columna, igual que el separador, pero también puede ser una columna, en realidad, ¿no? Que utiliza un reboiler para la vaporización, ¿no? Y de esa manera se obtiene, pues, la nafta o el gasoil libre de azufre. Entonces, así a grosso modo, es como se procesa el combustible que tiene alto contenido de azufre, y se obtiene, pues, un combustible que cumple la normativa, que es menor a 50 ppm. Bueno, es algo, vamos a avanzar porque no tenemos mucho tiempo. Luego vamos allá, una vez que conocimos esos términos, vamos a ir ya a los indicadores. Los indicadores de energía y desarrollo socioeconómico. El primer indicador es la intensidad energética, ¿no? Una intensidad energética viene a ser justamente lo que les comentaba, ¿no? ¿Cuánto de energía yo consumo, ¿no? A nivel país, y cuál es mi PBI, ¿no? El PBI es así sencillo. Voy a explicar el PBI, es un concepto es el costo de nuestra producción final que tiene el país, ¿no? Ahí incluye el consumo de sus habitantes, incluye la inversión privada, incluye los gastos del gobierno, incluye las exportaciones y las importaciones. ¿Sí? Ese costo se llama el PBI, ¿no? Entonces, tu consumo total de energía
lo divides entre el PBI, tienes tu intensidad energética. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un consumo de energía, mientras más baja sea tu intensidad energética, quiere decir que eres más eficiente energéticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque está relacionada el consumo de energía con la unidad productiva, ¿no? Entonces tú, aquí con un menor intensidad energética, generas más riqueza gastando menos energía, ¿no? Eso es en síntesis, pero vamos a leer acá el concepto, ¿no? Es un indicador macroeconómico que mide la productividad en términos económicos y sociales, que relaciona el consumo de energía de los diversos sectores económicos con el PBI. Existen diversos factores asociados a las mejoras de eficiencia energética que han contribuido a la reducción de este indicador. Una variación negativa no quiere decir que estés mal año a año, ¿no? Significa que el uso de equipos energéticos ha sido más eficiente. O sea, entonces, también el consumo de fuentes energéticas es más eficiente. Cambiaste tu consumo de petróleo por consumo de gas natural. Entonces, ahí pues has hecho una reducción muy grande del costo. Y la disminución en pérdidas, ¿no? Esta disminución en pérdidas va básicamente a la actualización de la infraestructura industrial, ¿no? Tienes una infraestructura industrial muy antigua, te va a consumir bastante energía porque vas a tener bastantes pérdidas, ¿no? Entonces, si tú tienes una infraestructura industrial renovada de última generación, entonces vas a consumir menos energía, ¿no? Pero vas a producir igual o mayor inclusive, ¿no? Entonces, por eso que esta intensidad energética, la vamos a ver aquí en una curva, con el tiempo, nosotros empezamos con 5.26, se está reduciendo, pero ahora digamos, ¿por qué se reduce, no? Del 2004 lo evalúan, y ahí se ve bonito porque va reduciéndose, aunque algunos años se aumenta, es por el uso del gas natural, ¿no? El gas natural que se descubrió en Camisea en el 2004, ayudó mucho, ¿no? En la infraestructura, primero de grandes proyectos, como el gasoducto que viene hacia Pisco, y para lo que es y luego a Lima, ¿no? A Chilca. O sea, muchos de nosotros ya conoce seguramente el tema del gas natural, que actualmente se viene desarrollando los proyectos por regiones, que es la masificación virtual, ¿no? Esos proyectos con el tiempo van a ayudar a que esta intensidad energética mejore, ¿no? Si antes, por ejemplo, la gente utilizaba el querosene, utilizaba el GLP y a veces utilizaban la leña, ahora ya usan el gas natural, es un combustible que genera menos emisiones atmosféricas y también es más cómodo, ¿no? Eso hace que la intensidad energética baje, ¿no? Y también el Perú ha tomado pues medidas también durante ese tiempo, ¿no? Como les digo, la reducción a 50 ppm, ¿no? El tema del contenido de azufre. Eso también hace que las unidades de como refinerías actualicen sus procesos para generar combustibles con menos emisiones energéticas, ¿no? Con menos emisiones, perdón, de contaminantes. Esta curva que esté bajando es muy bueno, ¿no? Ahora, que esté subiendo ya quiere decir que tu energía tú estás consumiendo mayor energía y sigues produciendo lo mismo, ¿no? Entonces eso no sería bueno. Acá hay un comparativo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el consumo de energía, la intensidad energética de 3 países que es bueno evaluarlo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, como sabemos, ellos año a año van actualizando su infraestructura industrial, infraestructura comercial industrial, y año a año su intensidad energética baja, ¿no? Y eso es bueno, no quiere decir, no. Entonces, Suecia, que es el azulito, el celeste, bueno, se está tratando de mantener casi como nosotros, ¿no? Bueno, Suecia está ahí ayudando mucho en su infraestructura también. Y aquí tenemos a México, ¿no? Que si bien en un momento empezó mucho más abajo que Estados Unidos, pero no se ha podido mantener en el tiempo, ¿no? Ya no ha podido actualizar su consumo de energía, siempre ha ido incrementando, pero su producción ha sido siempre la misma. Entonces eso hace
que esta intensidad energética pues en el tiempo crezca. Luego tenemos el otro índice, que es el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano es un índice que también se mide, ¿no? Tiene tres indicadores, que es la vida larga y saludable, la educación y el nivel de vida digno. Aquí voy a hacer un poquito rápido porque ya nos queda poco tiempo. El índice de desarrollo humano es adimensional, pero muchos lo expresan con porcentaje, ¿no? Aquí los resultados del índice de desarrollo humano. Bajo desarrollo humano, bajo a 0.55, mediano 0.55 a 0.6, alto de 0.7 a 0.8 casi, y de 0.8 más, ¿no? Entonces, aquí el índice de desarrollo humano está basado en estos tres parámetros. Acá tengo, por ejemplo, la curva que también lo hace el Ministerio de Energía y Minas, no es que yo me lo estoy inventando y les traiga pues un tema que no se haga aquí en el Perú. Aquí vemos, por ejemplo, que en el 2020, en el 2000 tenemos una intensidad energética de 6, ¿no? que era alta, y tenemos pues un índice bajo, ¿no? 0.68, si vemos acá el cuadrito que está al lado derecho. Pero ha ido mejorando con el tiempo, ¿no? Entonces quiere decir que mientras mejora tu intensidad energética va bajando, tu índice de desarrollo humano también va incrementando. Entonces es una buena señal. Aquí tenemos a nivel país, no estamos tan mal, estamos en el intermedio, digamos, ¿no? Seguimos. Después hay otro término que hay que conocer, que es el sendero energético, que es un indicador que también es casi similar a lo que es el consumo de energía per cápita, ¿no? El consumo de energía por persona. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a la gráfica. Aquí, para ser un poco más explicativo, aquí, por ejemplo, la gráfica pone tres parámetros. El consumo de energía, que aquí son 3 equivalentes en barriles de petróleo por habitante, ¿no? Esta es el consumo de energía per cápita. Entonces, año a año, del 1990, se va moviendo el consumo de energía. Mira, el consumo de energía per cápita se va moviendo, pero a consumir más, ¿no? A consumir más. Quiere decir que tu intensidad energética se va reduciendo, o sea, vas a consumir menos energía y vas a producir más. Entonces, eso significa que se esté moviendo así, está muy bien. En Colombia, ahí vemos, pues, que, bueno, su economía energética también se ha movido, pues, de manera constante, casi en el tiempo, ¿no? O sea, no es que esté consumiendo más energía. Y aquí tenemos, pues, también de Argentina, ¿no? También basado en lo que es consumo de energía per cápita. ¿Cómo se mueve la intensidad energética acá? Esto de acá, los consumo de energía por PBI es la intensidad energética, y abajo estamos hablando del PBI per cápita. El otro aspecto es el medio ambiente. El medio ambiente con la energía también se relaciona y está basado pues en la cantidad de contaminantes que emite pues tu infraestructura energética, ¿no? Aquí yo he considerado pues los óxidos de azufre básicamente porque son el interés ahorita. Y por eso es que solamente se mostrará las emisiones de SOX. Aquí una estadística de lo que es emisiones de SOX, ¿no? También el Ministerio de Energía y Minas tiene esta estadística, ¿no? Cuánto se consume por energías primarias y secundarias y por consumo propio. Acá también tiene el consumo de emisiones de SOX generadas por el consumo final de energía, emisiones de SOX por sectores económicos, ¿no? O sea, todo está mapeado. Es por eso que ellos toman una decisión y dicen, no, voy a sacar una normativa
para reducir esa emisión de SO2, ¿no? Y por eso que año a año se va evaluando y se va determinando cuál es qué medida se va a tomar, ¿no? Luego hay que ver los indicadores también de sustentabilidad energética. Como le dije, la economía no solamente ve la parte económica, ve la parte social, la parte ambiental, ¿no? Y ahí hay tres, pues, indicadores. Y estos términos de autarquía energética, robustez frente a los cambios externos y productividad energética, lo vamos a desarrollar en el siguiente slide. Aquí la parte económica se desarrolla mucho más, tomamos cada indicador y su alta sustentabilidad se relaciona con los objetivos que cada uno quiere obtener. La autarquía energética cada país quiere tener seguro su abastecimiento de energía, ¿no? Entonces, algún país que, que no tenga, digamos, no sea, tenga esta autarquía energética, bueno, es un poquito complicado, ¿no? Es un poco inestable, ¿no? Porque si yo sé que mi PBI es una cierta cantidad de dinero, entonces yo tengo que tener la energía suficiente el año siguiente para poder producir esa cantidad nuevamente y dedicarme a producir más, ¿no? Entonces, pero si no hago eso, entonces yo creo ahí cada país, bueno, lo tiene bien definido ese tema. Lo robustez frente a cambios externos, ¿no? Ahí también hay que equilibrar el tema de las exportaciones e importaciones, ¿no? Y la productividad energética, hacer que tu país pues sea más eficiente energéticamente y también eficiente productivamente, ¿no? Tengo que actualizar todo lo que es la infraestructura industrial, ¿no? O de transporte o lo que sea, con la finalidad de incrementar esta productividad energética. Eso es por el lado económico. Por el lado social tenemos la cobertura eléctrica, ¿no? Como les decía, hay ciudades todavía acá en el país que no tienen energía eléctrica. Por lo tanto, pues eso pues disminuye un poco pues el índice de desarrollo humano, ¿no? También tenemos la cobertura de necesidades energéticas básicas, pues, ¿no? Entonces ahí usan la leña, entonces hay que ayudarlos ahí con, no sé si van a escuchar los programas FICE o POSE, creo, FICE, que es pues el abastecimiento por parte del Estado de balones de gas, ¿no? A las familias que tienen un poder adquisitivo o un nivel socioeconómico un poco bajo, ¿no? Entonces, por ese lado, esas campañas, esos programas se hacen en base a estos indicadores. Y mediante el medio ambiente también, ¿no? El uso, pues, de energías renovables y la pureza relativa al uso de energía, y también alejarse un poco de los recursos fósiles, ¿no? Dejar eso y ir más que todo por la energía renovable, ¿no? Entonces, todos esos aspectos son evaluados ya también por la economía energética. Finalmente, aquí hay una gráfica que me gusta mucho, ¿no? Que indica, por ejemplo, por país, aquí en Colombia, si bien es cierto la autarquía la mayormente todas las tienen casi cercano a 1, ¿no? Pero hay otros aspectos como la robustez, la productividad, que son indicadores que se mueven muy abajo, ¿no? Y año a año van variando, ¿no? Entonces estos indicadores son muy buenos que todos estén acercándose al 1, ¿no? Para que tú tengas pues una buena política, pues esté desarrollando una buena política energética. Finalmente aquí una política energética es una política sectorial, es a largo plazo, que inserta en la política global del desarrollo, ¿no? Tiene responsabilidad del Estado formular políticas energéticas activas, ¿no? Finalmente, acá hay una formulación de política energética donde la visión, el diagnóstico se basa en función a lo que es el estado presente, a un balance energético que tengas. Determinas un diagnóstico, luego lo que haces es proyectarte y pues tener tus objetivos ya futuros, ¿no? De esa manera más o menos se plantea pues la política energética. Bueno, acá la política energética, su objetivo es el uso racional y eficiente de la energía, ¿no?
el aumento de la fiabilidad del sistema energético, el cumplimiento de planes energéticos de corto, mediano y largo plazo. En Perú tenemos un decreto supremo ya que aprueba la política energética nacional del 2010 al 2040, pero esto no viene solo, ¿no? Viene con un plan energético nacional que se desarrolla 4 años después, ¿no? Que va en función a lo que se ha planteado en esta política. Y acá la política energética nacional tiene como finalidad satisfacer la demanda nacional de energía de manera confiable, regular, continua y eficiente, que promueva el desarrollo sostenible y se soporte en la planificación, en la investigación e innovación tecnológica continua. El MINEN tiene sus retos orientados a implementar esta eficiencia energética. Auditorías energéticas, homologación y uso obligatorio en el sector público, así como su evaluación y alternativas tecnológicas para el uso de vehículos eléctricos en nuestro país. Entonces, les invito a que puedan revisar estas políticas energéticas y los planes energéticos nacionales para poder conocer cómo es que Perú se está proyectando para los próximos años. Finalmente, la normativa que exige a los combustibles reducir su porcentaje de azufre, ¿no? Nace en el año 2005, 2008, 2009, perdón, mediante el decreto supremo, pero que se va actualizando poco a poco, no es que simplemente de una vez y al otro año la cumple, ¿no? Va por ciudad, tras ciudad, por ciudad, y las ciudades que se van implementando son las ciudades que contienen mayor contenido de emisiones de SOx, ¿no? Y así se va planificando, ¿no? Finalmente, acá en este año, en el 2022, ya sacaron un nuevo decreto supremo, que es el 06-2022, que es la actualización de un decreto supremo anterior, donde se va a usar pues solamente gasolina regular y gasolina premium, ¿no? Igual también por el lado del gasol, que es el diésel. Entonces, ya tenemos normativa para cumplirla, se firmó pues en junio de este año, del año pasado, ¿no? Por ese lado tenemos la normativa, como les digo, que está basada en lo que ya se ha propuesto en la política energética, ¿no? Finalmente ya hay cumplimiento por el lado de Petroperú. Petroperú está ahorita poniendo en funcionamiento sus hidrotratadoras para cumplir ya con esa normativa, ¿no? Estas son noticias actuales que da la revista Energiminas, de que Petroperú ya está, digamos, en un proceso de arranque de sus hidrotratadoras. Y acá Repsol, también, ¿no? La otra refinería que es en Lima, La Pampilla, ya, como noticia, esa planta ya fue inclusive inaugurada por Martín Vizcarra, ¿no? Muchos de ustedes seguramente han escuchado, ¿no? Entonces, como cumplimiento de normativa, se hace, pues, ¿no? También de manera ascendente, no de manera así golpe, ¿no? El proceso químico propuesto, como ya les había explicado, es el hidrotratamiento. Es un proceso similar a lo que les expliqué anteriormente, ¿no? Aquí, como ustedes, como todos acá, colegas, somos ingenieros químicos, vamos a conocer este proceso, ¿no? Es sencillo, ¿no? Por el lado de acá la nafta, por el lado de abajo el hidrógeno, tanto como compresor y con bomba, va al reactor, ¿no? Acá son 2 reactores en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender de la calidad de nafta que tengas, ¿no? Si tienes una nafta que tenga poco contenido de azufre y sea una nafta virgen que lo llaman, cuando viene de un proceso simple, a una nafta que venga craqueada, que venga de un proceso ya de una refinería compleja. Entonces ahí va a depender, por eso es que acá en este caso tiene 2 reactores, ¿no? Finalmente acá viene para bajarle ese proceso de separación, ¿no? Que va hacia las columnas, tanto lo que es stripper y splitter, que es la separadora. Así, de esa manera, así a grosso modo, ya obtenemos pues las gasolinas y los diéseles en bajo azufre, ¿no? Y también por ahí les puse el gas natural, ¿no? El gas natural, estimados colegas, también es un gas limpio, ¿no? Porque pasa por un proceso de endulzamiento, ¿no? Entonces aquí le he puesto también este proceso de endulzamiento como ejemplo, que usa pues aminas, ¿no? Aminas, que el proceso es absorción y desorción básicamente, ¿no? El gas natural pasa por la absorbedora, por la parte inferior sale, digamos, el gas dulce, por la parte superior sale el gas dulce,
y por la parte inferior sale el azufre que viene con el gas natural y va hacia la regeneradora para eliminar el H2S, ¿no? Entonces, bueno, así es poco sencillo, ¿no? Lógico que para entrar más específico, pues una especialización, ¿no? Estimados colegas. Finalmente, los beneficios. ¿Qué beneficios tenemos con este hidrotratamiento, ¿no? El primer beneficio es el cuidado del medio ambiente y mejorar así los indicadores económicos, ¿no? ¿Qué indicadores económicos mejoramos? El índice de desarrollo humano, la relación energía-medio ambiente y el sendero energético. Como segundo punto. Ingeniero, disculpe, tiene 5 minutos. Sí, ya, muchas gracias. Sí, ya esta es casi mi última diapositiva. Ahorita estamos cerrando el tema. Y estos beneficios también tenemos que procesar el H2S, también no es que se va a quedar como contaminante, ya se da valor agregado y se obtiene el ácido sulfúrico, ¿no? Y este ácido sulfúrico, para obtenerlo, también necesitaría una matriz industrial, ¿no? Entonces, así mejoramos los indicadores macroeconómicos como el PBI, el consumo de energía y la intensidad energética. También nos ayuda a planificar una actualización de la matriz de transporte para el uso de combustibles, con menor azufre, además de cumplir con los planes de la política energética del país. Y finalmente, da la posibilidad de procesar petróleo crudo de mayor contenido de azufre, o sea, más barato, y mejorar la infraestructura de la refinería, o sea, que a eso se le llama complejidad de la refinería. Y es obtener productos con bajo contenido de azufre, o sea, que sean más amigables con el medio ambiente y así aportar a la mejora de la economía energética del país. Finalmente, ahí, si tuviera una pregunta, me la hacen llegar y bueno, estoy muy agradecido por su tiempo y también pues por darme la oportunidad por hacerle llegar un tema que es muy importante, creo yo, para todos. Bien, buenas noches. Hemos compartido la ponencia del ingeniero Courel de la Cruz. ¿Habrá algunas preguntas del público, por favor? Si es que hubiera, para que el ponente las pueda resolver. Parece que no tenemos preguntas, ingeniero, solo comentarios de excelente ponencia. Muchas gracias, ingeniero. Muchas ¿Me permiten? gracias. Voy a compartir pantalla. Ok, ya voy a dejar de compartir ahorita. Ingeniero, disculpe, hay una pregunta. Dice, buenas noches, aproximadamente ¿cuánto se separa del sulfuro de azufre con el proceso de hidrotratamiento para combustible? Normalmente la alimentación de nafta, actualmente, si viene de una nafta virgen, de un petróleo virgen, digamos, es bajo contenido de azufre, ¿no? Entonces, estaremos hablando, pues, si hablamos de ppm, menor a 2000 ppm, ¿no? Pero si viene ya de un proceso complejo, de un petróleo que es bastante pesado, ese azufre viene sobre de los 2000 ppm, entonces la extracción es que ese proceso te ayude a bajar a menor a 50 ppm. Entonces todo el resto de ppm de los 2000 se convierte en H2S, ¿no? No sé si ahí hacemos un balance, pues si entra 2000, le quitamos 50, queda pues 1950, ¿no? Entonces así, bueno, así de una manera sencilla podemos decir que se puede retirar el H2S, ¿no? Con un proceso químico catalítico. Ok, muchas gracias, ingeniero. Damos pase al ingeniero Oscar Sosa. Excelente ponencia, ingeniero Cromwell. Agradecer de antemano a nombre de toda nuestra directiva por participar en esta semana de aniversario que estamos participando, y a la vez permítame
hacerle mención de este certificado. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, otorga al ingeniero Cromwell Bernardo de la Cruz López por haber participado como ponente en esta conferencia, importancia del hidrotratamiento de combustibles en la economía de la energía del país, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Química dentro del marco de 48 aniversario de creación del capítulo realizado el 19 de enero del 2023 con una duración de 3 horas. Ingeniero, a nombre de nuestra directiva y a nombre del Consejo Departamental de Lambayeque, le agradecemos su ponencia y su participación por tener esta sutileza de estar con nosotros y representando siempre el nombre de nuestra alma mater, nuestra universidad. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy agradecido también, señor Oscar, por la oportunidad. Y también esta semana de Ingeniería Química, pues, felicitar a todos los colegas, ¿no? Y bueno, nuestra alma mater siempre es reconocida a nivel nacional e internacional y estamos ahí para sumar. Muchas gracias por la oportunidad, señor Oscar, y a todos los colegas también por estar presente y ahí, bueno, interesarse, bueno, en mi ponencia. Muchísimas gracias. También recordar a todos los colegas que mañana tenemos 2 visitas técnicas, una a Bacus y la otra a Quiconar. El bus de los que se han inscrito estará atrás de Metro de Balta a las 7:30 de la mañana. Ingeniera Maciel, para que pueda seguir con el programa del día de mañana, por favor. Sí, gracias, ingeniero. Para primero felicitar a nuestro ponente, a las 2 ponencias del día de hoy. Muchísimas gracias por su participación. Recordarles que el día de mañana, por favor, la puntualidad para poder abordar el bus y llegar en horas puntuales a la localidad de Motupe, a la cervecería Bacus y a Olmos, a la empresa Quicornac. El día de mañana las ponencias son presenciales, ¿no? A las 6 de la tarde, ¿no? Agradeceríamos su participación y solicitamos ser puntuales para poder dar inicio a estas ponencias. Muchas gracias por su participación. Nos vemos el día de mañana.